Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa de salud y medicina rural. Antes que nada, buenos días a todos, bienvenidos a San Martín de los Andes y bueno, felices de recibirlos para compartir estos días, esta velada. Antes que nada vamos a recordar que en el patio hay 3 pósters de exposición del Hospital de Junín de los Andes, un trabajo sobre hidatidosis y 2 trabajos que ha realizado el Hospital de Cutralcó. Así que bueno, los chicos lo han dejado ahí para que podamos apreciar y ver el trabajito que se está haciendo también en el interior de la provincia. Bueno, voy a presentar a nuestros disertantes de esta mañana. En primer lugar, el doctor Arturo Serrano. El doctor Arturo Serrano, oriundo de la provincia de San Juan, estudió en la gloriosa Universidad de Córdoba e hizo su residencia en Medicina General Rural en la provincia de Santa Fe. Actualmente es presidente honorario de la Federación Argentina de Medicina General, director médico del Hospital de Santo Domingo y actor de cine. La doctora Lila Silvestre Begnis, oriunda de Rosario, estudió en la Universidad Nacional de Rosario. Después se vino para acá, para Neuquén. Fue residente del Hospital Provincial Castro Rendón, una de las últimas, la penúltima camada del Hospital Castro Rendón, y de ahí emigró hacia el norte neuquino. Primero estuvo ahí en las tierras de Butarranquil y posteriormente a su Andacollo actual, donde se sigue desempeñando como médica general. Ha desarrollado un trabajo muy interesante que hemos podido compartir en toda la provincia acerca de el desarrollo infantil, las normas actuales, ¿no es cierto?, de control de niños sanos. Y bueno, Lila tiene una experiencia vasta en ese campo. Finalmente, bueno, el doctor Pedro Waters, también médico rural, entrerriano, buen matero, de Gualeguaychú. Estudió en La Plata, hizo su residencia de Medicina General en la ciudad de General Roca y posteriormente se desempeñó como médico rural en la localidad de Sierra Colorada, para posteriormente ir al Bolsón y desde ahí, bueno, actualmente se desempeña como médico rural. Bueno, quien les habla, Germán Sarmiento, también cordobés, estudié en la Universidad de Córdoba, hice mi residencia en el Hospital Buque Roldán y una vez terminada la residencia estuve en el Hospital de Butarranquil y desde hace 16 años acá en San Martín de los Andes como médico general. Bueno, podríamos decir, en algún momento, ¿no es cierto?, empecé a pensar la mesa y un poco el ser médico rural, ¿no? Y bueno, hay una canción, no sé si la conocen, algunos de ustedes seguramente, Déjà Vu, de Cerati. En una estrofa de la canción dice que la poesía es la única verdad. Y bueno, nos vamos a tomar de eso. Y voy a leer una poesía. A ver si no me tiemblan mucho las manos. Médico rural, una poesía de don Marcelo Verbel. A usted, médico rural, le dedico esta milonga, que con respeto lo nombra, por criollo y vocacional. Su labor profesional se pone de manifiesto en la estancia y en los puestos o en el rancho más lejano, amigo de los paisanos por servicial y dispuesto. Yo lo he visto hasta contento donde se acaba el camino a cuestas con el destino de su hermoso juramento, silbándole a los silencios, doctor de manos curtidas,
cicatrizador de heridas, sentidor del tierno llanto, que en un niño sabe a canto cuando lo trae a la vida. Las horas que habrá pasado al rescoldo de un fogón, honrando la profesión que su estrella le ha marcado, con un amargo ensillado, entre noche y soledad, bichando la claridad, que lo encontró en 1000 mañanas, inclinado en una cama, con su ciencia de curar. Va de a caballo o de a pie, bajo cero o bajo el sol, con un botiquín de amor, fiel a su sueño más fiel, tan lejos del tiempo aquel feliz de la facultad, cuando echaron a volar sus razones de servicio, y aún muy joven y novicio vino hasta aquí a recalar. Hoy no le mueve a sonrisa el empacho, el mal de ojo, la cuestión de los rastrojos, y acepta la culebrilla. Y hace la gala sencilla de un ponchito hecho a telar, al que una vieja de acá le bordó las iniciales, cuando le alivió los males, por amor y nada más. Entonces aquí le dejo, en décimas, mi homenaje, parecido a los paisajes donde trajina parejo, doctor de salitas lejos o de un humilde hospital. ¿Cómo lo voy a ignorar si andando provincia adentro me encuentro, donde ni pienso, algún médico rural? Yo tomé contacto con esta poesía hace ya varios años, cuando el doctor Alejandro González Botero, jefe de la zona 3, nos los envió a todos los directores de hospital. Creo que esta poesía habla mucho de la subjetividad del médico rural y quería destacar, bueno, qué percibe, ¿no? el hombre y la mujer de campo en esa persona que aparece de pronto, irrumpe en el universo rural. Mi dottore, esa apropiación, esa palabra que escuchamos muchas veces cuando hemos caminado el campo, que yo no la conocía, la conocí cuando empecé a hacer mis primeras salidas rurales allá a Butarranquil. Ese neologismo que usa la gente, ¿no?, para referirse a su médico, ¿no?, y lo toma como propio, como cercano. Lo de vocacional. Ayer se hablaba en algún momento del deseo, ¿no? Bueno, ese deseo que tuvimos y tenemos, ¿no es cierto?, de seguir haciendo el trabajo rural. Médico de todos lados, ¿sí? Esto de andar trajinando por todos los puestos, por amigo de los paisanos, ¿sí? Verbel ahí nos ve como amigos de los paisanos, cercanos. Nos confundimos muchas veces con los paisanos. Contento ante la adversidad, ¿no? Esto es a veces una constante en muchos de nosotros, sentarnos al lado del asado y hablar de las adversidades y reírnos juntos. La entrega, el tiempo, esos tiempos rurales que a veces no son los tiempos urbanos. La soledad de muchas noches, de guardias, de partos, de accidentes en el medio de la cordillera que uno tiene que ir a socorrer. Ese botiquín de amor, ¿no? El universo intercultural. Aceptamos ya la culebrilla y no nos mueve a sonrisa. Ese humilde hospital, esas salitas lejos, ese puesto sanitario. Y finalmente la presencia, donde ni pienso me encuentra un médico rural. Yo creo esa poesía de Verbel yo creo que describe a las claras cómo percibe el paisano de campo, el trabajo y la entrega de muchos médicos rurales. Otra visión del médico rural, y ya terminando con esto, hay un libro que se escribió en la década del 60, John Berger, un artista plástico inglés, escritor, ensayista, donde estuvo conviviendo durante bastante tiempo con un médico rural en un área rural de Inglaterra, y desde ahí describe y hace una recopilación de la vida de este médico rural. El libro se llama Un hombre afortunado.
y esto lo voy a dejar como pregunta, ¿no? ¿El médico rural es un hombre o una mujer afortunada? Creo que, bueno, después al final de la exposición vamos a ver, ¿no? Y en un prefacio que hace del libro, Berger habla de los paisajes que pueden ser engañosos, ¿sí? A veces lo telúrico está muy metido dentro de nosotros, ¿no? Y a veces da la impresión de que no fuera en el escenario en el que transcurre la vida de los pobladores, sino un telón detrás del cual tiene lugar sus afanes, sus logros y los accidentes que sufren. Yo creo que el médico rural atraviesa ese telón y nos ponemos del otro lado. Y entonces, para nosotros, que también nos metemos detrás de ese telón junto a los pobladores, los referentes del paisaje ya no son solo geográficos, no es la cordillera nevada, no es el piño, el arreo, no es la montaña, sino que entramos a recalar ya más profundo, ¿no? Y esos personajes, es ahí a donde encontramos los personajes, esos personajes profundos, esos personajes entrañables, ¿no? Que son biográficos y personales. Bueno, de esta manera le cedo la palabra al doctor Arturo Serrano para que dé... Buen día a todos. Primero que nada, disculpas porque en realidad me gustaría poder llegar a desarrollar todo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, en realidad tengo unas diapositivas, algunas fotos, imágenes que son más que elocuentes por ahí de lo que hace al trabajo rural, pero también hablando con los coordinadores de la mesa me habían pedido que habláramos de las declaraciones, porque han habido una serie de avances con respecto a la ruralidad en el país y en el mundo, y es bueno por ahí que comiencen a conocer algunas declaraciones que están en consonancia con todo nuestro trabajo. Lamentablemente no pasan de ser declaraciones, pero tienen prácticamente han considerado todas las vicisitudes que nos toca vivir. Algunas nos exceden porque están pensadas desde, qué sé yo, australianos, europeos, pero también latinoamericanos que tienen otra realidad, a lo mejor mucho peor que la nuestra. Entonces, vamos a tratar de ir avanzando con... Dale una de estas, esta de aquí arriba primero. Y después les cuento lo de las dotes actorales si alcanzamos a llegar. Esto les voy contando lo de la película, que es una cuestión fortuita y casual. Me contacta un cineasta que quería hacer un documental sobre la vida de un médico rural. La primera cuestión es que se viene unos días a Santo Domingo a ver un poco y estuvimos viendo algunos pacientes. A partir de eso se interesa bastante por esto. Igualmente le doy las direcciones de muchas de mis colegas médicas rurales, porque me parece que la mujer en la ruralidad tiene muchísimas más dificultades que la que tenemos nosotros los nenes. Y no, le gustó lo de allá y bueno, estuvo durante 4 o 5 semanas en distintas épocas del año filmando y eso está ya listo. Si nos da tiempo vemos el tráiler y lo va a presentar, es un documental, se llama Salud Rural y lo va a presentar ahora en el Festival Internacional del Cine que se hace en Mar del Plata ahora a fines de noviembre. Así que en una de esas hasta termino siendo actor. Tratemos de contextualizar. Esa es una imagen de una señorita. En realidad esa no es la imagen del médico rural, para nada. Más bien puede ser esta, una imagen en medio del barro, del fango, después de las lluvias, algunos amaneceres lindos. Por supuesto, Santa Fe no tiene la geografía que tiene Neuquén, que es mucho más bonita, lo nuestro es más llano. Y por ahí somos un poco atemporales, pero varios se han ocupado de nosotros. Franz Kafka, Laureano Manadora, que tenía algunas cuestiones importantes con respecto a la austeridad y a la humildad a la hora de la práctica cotidiana, pero más bien era un médico de la selva. Las diferencias son infinitas. En realidad nosotros cuidamos las personas, la comunidad, el ambiente, nos apropiamos del entorno, tenemos que hacer gestión, promoción, lo político, o sea, infinidad de cosas. En la cabeza de un médico rural debería haber
proyectos, iniciativas, desafíos, un montón de cuestiones, pero en realidad en la cabeza de un médico rural lo que hay es generalmente eso, ¿no? Nos da vuelta la cabeza. Y contextualizar, que se habló bastante ayer del tema este, que yo les diga, esa es una enredadera que está en el patio de mi casa, que son glicinas y que son apasionantes y el olor que tiene es riquísimo. Pero eso está en la percepción de cada uno y el ver una foto no es lo mismo que estar ahí debajo y tomar ese olor y inundarse en eso. Pero ese contexto es el que nos toca vivir a nosotros. Prácticamente tenemos que ver situaciones asistenciales, clínicas, la demanda excesiva de género, de gestión, de promoción. Son infinitas, infinitas, porque hay que hacer absolutamente todo. Son las competencias de un generalista. Y en realidad, todo esto, la salud, la educación, la justicia social y nosotros debería estar en un equilibrio sustentable. Ese Santo Domingo, visto desde una foto aérea, chiquito, 1.800 habitantes. Sin un cable a tierra es imposible sostener la ruralidad. A mí el cable a tierra no son recetas que se puedan transmitir porque dependen de la creatividad y la afinidad de cada persona, pero a mí lo que me ha sostenido todo este tiempo ha sido mi familia, pero también el estar en la Asociación de Médicos Rurales, en la Federación de los Generalistas, en el Colegio de Médicos, dar clases en la universidad, o sea, trabajar con ONG, participar de las entidades del pueblo, que es lo que hacemos todos los médicos rurales. Esos cables a tierra son imprescindibles. Un paciente que sale en la película, y en realidad esta charla está orientada a cuáles son las funciones básicas que tenemos en los hospitales rurales. La asistencial, yo les cuento qué es lo que hemos hecho, ese es el hospital donde yo estoy. Cuando llega la primera ambulancia, una DOJ, que según las normativas de la Dirección de Emergencia se debe trasladar un solo accidentado, una vez llevamos 6, un incidente de víctimas múltiples, y eran 6, el chofer y yo. La rotación de los residentes, esta fue una residente de Reconquista con un parto gemelar. Esa es toda la parte vinculada a cuando la inundación, que quedamos totalmente aislados, la del 2003, y tuvimos que hacernos cargo de toda un área programática extensiva, cómo quedó la ambulancia después de trasladar a un infartado. Ese chiquito nació durante la inundación allí en el hospital nuestro. Las actividades que hacemos cuando hay competencias deportivas. Hicimos todo un equipo con una carpa sanitaria, recibimos unos premios por la competencia de esto. La internación domiciliaria, pasándole sangre a una paciente en la casa, unas cuestiones que están por ahí prohibidas desde lo normativo central, pero bueno, hay que resolver las cuestiones. La sala de esperas en distintas situaciones, siempre llena. Uno sale y hay 3 pacientes, se va un paciente, lo despide y hay 10 pacientes más y nunca se termina. Esto es para mostrar que la gripe, la epidemia de la gripe aviar y todos esos cuentos que nos hicieron, en realidad para lo único que nos sirvió es para que volvamos a las fuentes de lo que teníamos que hacer y debimos haber hecho siempre. Lo único que hicimos fue separar los pacientes febriles de los no febriles. Entran por distintas puertas y no los contaminamos, porque si no, están esperando en la sala de espera en común los enfermos con gripe, con los que vienen sanos, control de niños sanos, y esos se van con una gripe. Ahí está lo de los ingresos, esa es la sala. Bueno, esta es una foto sacada por fuera y distintas patologías que nos tocan ver. Que esa es la otra multiplicidad de cuestiones que nos ocurren. Un cuerpo extraño en el ojo con un blefarostato. Este paciente que tiene una espondilitis anquilopoyética se ahogó con un pedazo de carne y no respiraba y estaba asfixiado. Andásele un Heimlich a un encorvado. Hice todo lo posible, nada. Lo llevábamos en la ambulancia, la ruta estaba hecha desastre, y en uno de los pozos escupió el pedazo de sangre que tenía. O sea, por ahí es una alternativa terapéutica como para sacar pedazos de carne cuando los pozos están mal.
ascitis con punciones, enganches del pene en el cierre, qué sé yo, accidentes fatales y terribles como este que este muchacho estaba en una picadora, se trabó, el chico que tenía 11 años manejaba el tractor, se metió a desenganchar en la parte posterior de esto y lo tragó y lo hizo picadillo. Bueno, después tenía 7 hijos, el mayor tenía 11, 12 años y de ahí para abajo, la mujer después quedó muy mal. Bueno, lesiones traumatológicas un montón y un montón que uno después de que las repara se da cuenta para tomar fotos, yesos, qué sé yo, algunas heridas un poco más importantes que quedan medianamente bien, fracturas con un hombro en charretera. Esta paciente que tiene aparentemente las parótidas inflamadas, a veces uno tiene tiempo con las pacientes, es un Sjögren. Después de varias cuestiones y de leer y de releer y de recitarla y con buen estado general, funciona. Esta es una paciente que está con Alzheimer y con una ACV encima, hace 9 años en cama, postrada, con alimentación enteral. La alimentación enteral es esa sonda nasogástrica con un suero, con un agujero donde hacen un buen guiso, lo pasan por un colador y se le pasa eso. Hasta le dan sidra en Navidad, así que, y está perfecta. Bueno, mononucleosis, distintas lesiones. Esta paciente tiene una esquizofrenia y vive como a 30, 35 kilómetros en el campo y cuando tiene señal y cuando tiene crédito, me llama por teléfono a distintas horas para preguntarme, qué sé yo, cómo se llamaba Manuel Belgrano o desde cuándo la Argentina, porque está muy sola, desde cuándo la Argentina es república, desde qué año, o preguntas así históricas que me mantienen bastante activo y es una forma de chequear cómo está de paso. Pero es que a esa distancia es más o menos lo que uno puede llegar a hacer. Esto es una cosa que una máquina, una Caterpillar de esas enorme que se cayó en un barranco de un puente con un obrero adentro, cabeza para abajo. Vino un cuerpo de bomberos con uno maltro chico, no lo pudo sacar. Vino otro cuerpo de bomberos de Esperanza. El tipo estaba cabeza para abajo, los pies para arriba, lo único que se le veía eran las plantas de los pies. Lo único que pude hacer era ponerle una morfina en la pierna porque estaba a los gritos ahí, 2 horas y media para poder sacarlo. Y bueno, cuando lo sacamos, fractura de pelvis, costillas, de todo, todavía vive, pero no da lo que hicimos. Pero estas cuestiones a veces impensadas por ahí nos ocurren. Esto es lo de la película, si lo podemos ver. Todo esto vinculado a lo asistencial, el equipamiento que hemos tenido en casi 30 años que estoy ahí, he ido logrando distintas cosas, un carro de paro, un buen equipamiento, las férulas para la ambulancia, todo eso en lo asistencial, en lo docencia, porque de vuelta, la resiliencia pasa por varios lugares, porque uno ponga los huevos en distintos canastos y pueda ir avanzando. El comité de docencia, accidentalmente el ministerio lo avaló y hay un comité de docencia e investigación que periódicamente hacemos reuniones. Hay residentes, ahí está Lala Monteverde, que está ahora aquí en Neuquén Capital, cuando hizo la rotación por Santo Domingo dando charlas. Los simulacros de los accidentes en la vía pública, que son bastante frecuentes, somos un poco referentes en la región de todo esto. Ese es otro, siempre se hacen en distintos lados. Charlas, rotaciones. Este es un residente español y esta es una médica que había rotado por ahí, que está en otro pueblo cerca. La lista de los residentes que han rotado por Santo Domingo, que son un montón. Ahora tengo rotando actualmente a una española de Madrid. Conseguimos una biblioteca. Un médico que falleció donó todos los libros. Trabajo en el centro de día Donoren como para que funcione. Para discapacidad,
Utilizo lo de Julito Monsalvo de la Alegremia en las charlas de la escuela primaria, charlas de lactancia maternas. Fue el tercer municipio saludable de la provincia de Santa Fe, Santo Domingo, mucho antes que Rosario, la capital, Rafaela. Bueno, charlas de RCP recientemente para actualizar las normas HADA en varias localidades. Bueno, los asados de camaradería no pueden faltar, eso también tiene que ver con la docencia. Teníamos un blogspot y ahora tenemos un Facebook del hospital donde, bueno, ponemos un poco todas las normativas y todas esas cosas. El otro capítulo importante que debería haber es la investigación. Hicimos algo. Un programa en Pascal desde el 92 informatizado que nos sacaba todas las cosas que había que sacar. Hicimos un trabajo colaborativo con el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Emilio Coni, por unos meses. Hicimos una encuesta sobre estrés rural que está bastante interesante y está colgada en la página de AMER, de la Asociación de Médicos Rurales, porque hay que empezar a documentar qué es lo que nos está pasando. Y ahí tiene un montón de preguntas sobre lo laboral y sobre los vínculos familiares, porque es una de las dificultades que tenemos, ¿no? En algunas revistas del Colegio de Médicos publiqué lo de enfermedades recontraemergentes. Esto me dio bastantes dolores de cabeza por haber descrito que en los últimos 20 años, en realidad el Ministerio no le dio bolilla hasta que apareció en un diario de Rosario de altísima publicación, casi en una hoja entera. Porque hace 20 años se morían 2 o 3 personas por año y ahora se están muriendo 7, 8 y ahora se mueren 12. Todo por los agroquímicos, ¿no? Una cosa que está totalmente tapada. El análisis de situación, criterios de familias de riesgo, agroquímicos y salud. El librito que escribí de medicina rural, Elvira Gauna, de aquí de Esquel, me dio una mano enorme porque tiene una gran sensibilidad y no podía dejar de estar. Y ahí están todos los otros colaboradores como para que no tenga el sesgo de ser solamente Santa Fe. Hubo gente de Chubut, de Tucumán, de Neuquén, de San Juan, de varios lugares como para que medianamente contemplar distintas cuestiones vinculadas a lo que hace falta en la ruralidad, pero es un libro más bien de tipo normativo. Hay una parte vinculada a calidad, las perspectivas, hay una muestra médica, al final algo vinculado. También hay un poema, como el que vos habías dado, que lo había escrito a un colega, le escribieron un poema que está muy lindo, y cómo dar malas noticias, y cuáles deberían ser las competencias, porque en la ruralidad uno tiene que tener determinadas destrezas y resolverlas bien, porque es uno y el mundo. El otro gran capítulo tiene que ver con la gestión. Un hospital donde uno está debería gestionar. ¿Qué es lo que hicimos en gestión? Un organigrama, un ordenamiento, hay plan de evacuación, de contingencia, de gestión clínica, derechos del paciente. Todo eso está colgado en el blog, en el Facebook. Por si alguien quiere, entra y baja todas esas cuestiones porque es lo único, si corrigen algo, y me lo mandan después como aporte, fantástico, porque seguramente se deben haber pasado. Hay algunas cuestiones vinculadas a redes y a calidad. Hemos hecho encuestas de satisfacción de usuarios. Desde el 86 que estoy ahí hasta ahora hay 273.000 consultas, bueno, casi 250.000. Que eso por ahí hay que empezar a documentarlo, ¿no? Bueno, un centro de salud que a la vez es SAMCO porque es como una cooperadora que funciona y a la vez hospital de autogestión. O sea, todo lo que podemos cobrar lo cobramos para recuperar, para que nos pueda... Por eso el equipamiento que tenemos. Pero eso nos acaban de premiar. Desde el Ministerio de Salud de la Nación nos sacaron el programa Remediar porque cobramos las placas y los análisis, pero si no los cobramos no tenemos para los reactivos. Entonces, bueno, son esos premios fantásticos que nos dan, ¿no? Un equipo de excelencia, porque no somos tantos, es el nuevo chofer, 2 enfermeras, ahora una que nos ayuda con la carga porque hay un sistema informático, el médico, un odontólogo, una bioquímica y nada más. Y bueno, y lo académico, que
que tiene que ver con lo del foro. Esta es una de las fotos del foro que se hizo en Santa Fe. Fue un foro internacional que tuvo mucha trascendencia, en el cual este es el encargado de la Organización Mundial de la Salud de Suiza de las enfermedades de salud ocupacional, perdón. Este es Colosio de la Universidad de Milán, este es de España, este es de Uruguay, Rafael Pasarini, que es de aquí de La Pampa, este me parece que es Guillermo de Hoyos, en fin, un montón de gente que trabajó en la redacción de todo esto del foro, que fue retrascendente. Y concluyo con eso. Esa foto me la sacaron en una reunión dormido. Me parece que todos estos logros a uno, si siente que realmente hace las cosas bien, funcionan bien y bárbaro. Bueno, la transición epidemiológica. Vamos a una sola cosita. La ruralidad nos exige tener competencias en todas estas cuestiones, saber insulinizar, utilizar antipsicóticos, qué sé yo, para un brote, de los incisivos, de los atípicos, saber tratar una artritis reumatoidea, un montón de competencias que de repente el médico generalista o el médico de familia de la ciudad no las tienen, porque generalmente tienen el especialista al lado. Entonces, y el gran problema es que generalmente la conexión es pésima, internet, o la conexión a un colega para supervisar un tratamiento, para hacer un seguimiento. Y encima estamos de guardia permanentemente. ¿Cuáles creen que es la patología más frecuente en el medio rural? Una ayudita. La desprotección. ¿Y cuáles les parece que es la patología más frecuente de Santo Domingo? Una pregunta epidemiológica básica. La dependencia con el médico, porque a veces son, perdón la palabra, pelotudeces, pero que quitan tiempo a las consultas importantes. Pero bueno, habitualmente esto es así. Bueno, tengo. Bueno, esto es medio jocoso. ¿Cómo nos conocen a los médicos rurales? Depende de dónde esté el auto, si lo dejamos en algún lugar, si está en la casa de un amigo, no tengo amigos así, si lo dejé en un lugar desafortunado como eso, también me encuentran. Donde está el perro que yo tengo, seguramente van a saber que estoy ahí, si voy a la iglesia también, porque por el olor nos encuentran. O sea, uno no tiene ese descanso. Y el trabajo es sumamente complejo. Yo siempre digo que los sacerdotes tienen a Dios detrás, a quien echarle la culpa. Nosotros estamos ahí solo con el paciente y tenemos que tomar medidas. Así que Y en la ciudad se puede elegir al profesional que uno quiere, pero en el campo, lamentablemente, el que toque en suerte es el que resuelve las cosas. No, y ahora vamos a lo otro. En realidad de todo esto no lo he visto. Tiene, pero no importa. No lo he visto, pero lo único que vi fue una entrevista que en realidad seguramente a todos ustedes les pasaría lo mismo si logran firmar algún acto médico. Yo en ese momento no me di cuenta. Lo que va a sentir es olor a carne quemada, como cuando se queme el asado. Bueno, eso es en un domicilio quemando una acrocordoma, un pólipo fibroepitelial que tenía el paciente. Les decía, lo bueno de la filmación es que después uno puede revisar un poco la práctica. Me pasó con unas pacientes que eran la sobrina y la hija de
de un colega que tenía... Che, sos bien cojudo vos. Estaba en cuidados paliativos ya, ¿no? Porque tenía un tumor, estaba con una diálisis, con una diabetes y encima colega. Se lo deriva a un sanatorio de la ciudad y es recontra maltratado, muy mal. Y el poder establecer una relación, un vínculo terapéutico con las familiares del paciente para tomar una decisión acorde a cuál era la conducta más adecuada con esto, porque en realidad había un encarnizamiento terapéutico con el colega totalmente innecesario, totalmente injusto, que lo único que hacía era empeorarlo permanentemente. Así que ese tipo de cuestiones son muy provechosas, así que si alguna vez tienen la ocasión y lo pueden hacer, es fantástico. Mamá, ¿cómo sabes caminar? Ese es un chiquito de 15 días, después pierde todo eso. Así le vamos a entender mejor. Sí. Bueno. Sí. Si no, se le van a salir las tripas. El humor médico tan sutil. Vemos la declaración que la paso volando en 2 minutos. Hay un power que dice declaración. Bueno, y de últimas vemos esto de las declaraciones que son 120 diapos, pero en realidad las hago recortitas. En Santa Fe nos juntamos, se diagnostica cuál es la situación actual. En Santa Fe habían venido de la OMS, de la Universidad de Milán, el presidente de los médicos rurales de Europa, de Euripa, el presidente de los médicos rurales del mundo, que es un australiano, y de Latinoamérica vinieron de Perú, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Bolivia y bueno, de Argentina, de montones de lugares. Fue un encuentro más que interesante, con un montón de declaraciones que no vale la pena que las repasemos, pero están vinculadas a todo lo que es nuestra práctica, vinculado a todo Latinoamérica y a partir de eso, los diagnósticos, los equipos de salud rural, cómo están, cuáles son las alternativas y cuáles son las consideraciones finales y las recomendaciones. Todo esto en realidad deberíamos haber tenido mucha mejor difusión, lo que pasa que no es una cosa que interese. Entonces, siguiendo en esta misma línea, se hizo el año pasado, en diciembre, en Montevideo, un encuentro donde también, ese fue más ibero-latinoamericano, vinieron unos españoles y estaban toda gente de aquí de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Bolivia, nosotros que habíamos podido ir. En esta declaración también todas las consideraciones y ya se avanza un poco más sobre unas estrategias en las cuales debería avanzarse y universalizar hacia toda la ruralidad, que son las políticas de salud, todo lo que es la educación médica continuada, investigación, calidad y emergencias, que son los ejes más importantes que nos atraviesan a todos los rurales. Las recomendaciones genéricas, las políticas de salud, en realidad las paso rápida, no vale la pena porque nos vamos a dormir todo y para respetar los tiempos, todo lo vinculado a investigación, lo vinculado a calidad y lo vinculado a urgencias y emergencias. Y en las consideraciones finales, algunas cositas interesantes que los determinantes de la salud, la promoción de los estilos de vida saludable, la vigilancia epidemiológica, todas estas cuestiones que deberían estar, lo vinculado a la universidad, a la retención, porque la OMS también hace declaraciones vinculadas a la retención de los médicos en la ruralidad.
las asistencias de urgencias, el diseño de planes. Y en realidad, al final recomienda el tema del amor a la profesión, ¿no? Como para tener una sensibilidad humana, sentido de pertenencia, sabiduría, y ahí están todos los firmantes y ratificantes. Y recientemente sale esta declaración, que es un consenso sobre la medicina rural generalista, se hizo en Cairns, aquí en Australia, que es un lugar aparentemente paradisíaco, y fue ratificado después en Alberta, en Canadá. Todos médicos rurales del mundo, hay una asociación de médicos rurales del mundo que es interesante por ahí, y tiene una publicación que ya les voy a mostrar la página para que vean, porque se empieza a escribir el capítulo de Latinoamérica, lo cual es más que importante. En esta declaración se apunta más hacia el recurso humano, o sea, cómo debería ser fundamentalmente todo el tema de la formación. Todas estas están colgadas en la página para que por ahí entren y lo vean con bastante tranquilidad. Y hay algunas definiciones que son importantes. ¿Qué quiere decir el término medicina rural generalista? La atención en el contexto rural, la atención primaria, el hospital paciente, la atención de emergencia. ¿Por qué es importante que sea? Porque plantea esto de la continuidad de los servicios y habla de la cuna a la tumba. O sea, ¿qué es lo que hacemos normalmente todos, de que nacen hasta que mueren? ¿Cuál es el ámbito distinto? ¿Cuáles son los trayectos que deberían ser? ¿Cómo es el reclutamiento de la gente? Se promueve de que todas estas cuestiones de transición, como la que tiene con el 4º año de la residencia, o la que tiene Chile, que manda 5 años a los médicos recién recibidos a la ruralidad, que debería ser una situación de transición. En realidad debería uno formarse para ser médico rural. Lo que pasa es que después hay que ver cómo lo podemos sostener. Y bueno, ¿y cómo es la eficacia y quiénes son los que la declaran? Esta es la página del Rural and Remote Health, que es la revista que tiene varios capítulos. Esta es la página de Euripa y esta es la página de la misma de Rural and Remote Health, y este es el capítulo de Latinoamérica, donde se empieza a escribir ahora. En realidad está todo en inglés, pero hoy en día con los traductores de Google y demás son bastante accesibles. Pero la idea es que empecemos a publicar, porque eso en todas las declaraciones lo dice. Vieron que hablábamos algo de investigación. Es fundamental que empecemos a comunicar lo que estamos haciendo, porque si no pasamos absolutamente desapercibidos. Y esa es la página de la Asociación de Medicina Rural, donde ahí está la declaración esta última, y están todas las declaraciones y todo lo otro. Ponen en el buscador medicina rural y una de las primeras que aparece es la página esta. Llegué, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Arturo. Un poco de rulos, pero... No, mentira. Bueno, vos podés ir dándole enter. Bueno, como a veces estas exposiciones dadas la hora son medias aburridas, por lo menos para que no se aburran con lo que yo hablo, pueden mirar las fotos. Así que bueno, yo voy a sacar la tablet para no olvidarme de nada de lo que quiero contar. Bueno, muchas de las cosas ya Arturo las dijo, pero bueno, yo voy a dar la visión de un médico rural inserto en un sistema de salud de la provincia de Neuquén. Bueno, ¿qué es esto de ser médico rural? Yo cuando vivía en Santa Fe no tenía ni idea qué era eso de ser médico rural, y una experiencia que hice en el centro de estudiantes, en extensión universitaria, que vinimos a trabajar en la línea sur, me cambió la vida, ¿no? Porque yo que ya tenía como casi decidido que iba a hacer cirugía oncológica, de repente me di cuenta que, digamos, en una ciudad grande los médicos son muchos, están todos amontonados, pero yo me acuerdo que fuimos a un paraje que se llamaba Río Chico Arriba, que
que en la línea sur, donde la gente decía que el médico venía muy de vez en cuando y que les había dicho que no iba más porque no tenían ni dónde lavarse las manos. Entonces la gente le compró una palangana para que pudiera lavarse las manos, pero resulta que el médico no fue más. Y un poco me di cuenta que realmente en estas zonas rurales es donde una persona, o 2 personas, o 10 personas hacen la diferencia. Hacen la diferencia. Y si uno eligió la medicina porque tiene vocación de servicio, porque si no sería abogada o sería contadora, si la cuestión era llenarse de plata, bueno, uno tiene que buscar en general dónde puede llegar a ser más útil. Yo llegué a la provincia de Neuquén, porque me habían dicho que se hacía bien la residencia, en Rosario también había, pero me dijeron que la de Neuquén era mejor, así que llegué media como que de casualidad a Neuquén. Y estuve 2 años y medio en la residencia, a nosotros nos largamos más rapidito, y de ahí me mandaron a Butarranquil. Cuando yo llegué a Butarranquil había 900 habitantes, éramos 2 médicos en el hospital, y de ahí estuve 3 años y pasé a Andacollo, salí de la residencia en el año 89 y estoy en Andacollo desde el año 92. Y ahí quedaré, me imagino. ¿Qué es lo que hacemos en el hospital? Bueno, hacemos de todo, pero debo decir que yo jamás me he sentido sola en el hospital. Nunca me sentí sola. Siempre estuve acompañada por mis compañeros de trabajo, por el equipo de salud, con el que atravesamos todo, desde las cosas lindas hasta las cosas malas. Por supuesto, hacemos atención médica tradicional, pero con algunas diferencias, ¿no? Permanentemente hay evidencia grado A, hay evidencia B y está la evidencia grado lila, que es las cosas que nos han dado, resultado y las adaptaciones que vamos haciendo de acuerdo a la gente, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a la aceptación o no de lo que uno le propone. Es una adaptación artesanal que uno va haciendo para la gente. Por ejemplo, esto de, es obvio que un paciente que tiene una trombosis venosa profunda debería estar anticoagulado, pero si ese paciente anda todos los días a caballo y si ese paciente se va solo a la veranada y si ese paciente hace mucho trabajo físico, yo tengo que evaluar entre el riesgo a que haga un tromboembolismo y el riesgo a que se caiga, se pegue en la cabeza y abra un hematoma subdural. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Y le doy bastante aspirina. Y veo qué pasa. Es decir, todo el tiempo estamos, trabajando, adaptando, porque en realidad eso es la medicina. Por eso se llama, la medicina es un arte, donde combinamos cuestiones científicas, pero también con cuestiones artesanales. Y si hay algo que yo aprendí trabajando en la ruralidad, es que no hay enfermedades. Hay personas que tienen un problema y que yo tengo que construir artesanalmente algo para ellos, para su familia y para su comunidad. Bien, hacemos la atención tradicional, la atención de todos los días, hacemos la atención por guardia, hacemos las visitas domiciliarias, estamos trabajando muchísimo. La gente, digamos, es muy diferente la percepción de la muerte y la percepción de la enfermedad terminal en una comunidad pequeña que en una comunidad, que en una ciudad grande. Y lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es de que si no podemos ayudar al paciente a sanarse, por lo menos podemos ayudar al paciente y a su familia al buen morir. Y esto también es una función indelegable del médico, de acompañar al paciente y a su familia en todo, por eso, desde el nacimiento hasta la muerte. Nosotros tenemos una excelente experiencia, ninguno de nuestros pacientes prácticamente muere en el hospital, nadie se muere en el hospital, excepto las urgencias. La mayoría de los pacientes se mueren en su casa acompañados de sus seres queridos y hay un trabajo muy importante del equipo de salud, de enfermería, del agente sanitario, también de los médicos, para acompañar a la gente al buen morir.
y a la familia. Y tanto es así que en la sala de espera tenemos lleno de cuadritos donde las familias nos agradecen el acompañamiento en los peores momentos. Eso es la función. Eso es, me parece, una de las funciones del equipo de salud. También el área rural, el trabajo del área rural. Hay como todo así un miedo a estar solo, ¿no? Esto de que si yo me voy al interior voy a estar solo y entonces voy a estar ahí en el medio de la montaña solo y sin nadie a quien consultar y nada. Y en realidad uno nunca está solo, siempre está acompañado por el equipo de salud y siempre está acompañado por la gente. Las visitas al área rural, nosotros cargamos todo en el vehículo, a veces va el agente sanitario si está en el hospital y si no el agente sanitario nos está esperando ahí en el puesto y cargamos los medicamentos, cargamos para hacer el PAP, para poner DIU, cargamos para hacer curaciones, suturas, cargamos todo, viene el odontólogo que carga el sillón que pesa 1000 kilos. Yo digo, a nadie se le ocurrió hacer un sillón odontológico de aluminio que pese menos, pesa 2500 kilos que tenemos. Cargamos la camilla portátil porque a veces atendemos en el puesto de salud, a veces atendemos en la casa de la gente o a veces atendemos en las escuelas. Nosotros tenemos 3 días a la semana visita al área rural de todo el día y algunas son de mediodía. Y ahí se hace todo, la gente, ¿por qué? Porque estamos trabajando el principio de atención primaria de accesibilidad, es decir, nosotros acercamos la atención a la gente para que la gente pueda consultar. Igualmente tenemos bastante inequidad porque la gente del pueblo es más demandante que la gente del área rural y la gente del área rural está más acostumbrada a arreglársela sola. Entonces es una permanente lucha entre lo que demanda la gente del pueblo y poder darle un espacio para que haya más equidad a la gente del área rural. Bueno, voy a detenerme un poquito en hablar del equipo de salud. Yo creo que en el área rural, en un hospital pequeño, es donde realmente uno puede llegar a dimensionar lo que realmente es el equipo de salud. El equipo de salud son los compañeros con los cuales entre todos nos apoyamos y entre todos nos bancamos. Y es el compañero enfermero o el compañero mucamo que a la noche, cuando te toca una urgencia, son los que van a estar. Y son los que van a llamar a todos los otros, si el problema es muy grande, y van a venir todos, no importa si están de guardia o no están de guardia. Y tus compañeros médicos también van a venir, no importa si están de guardia o no están de guardia, porque en estos lugares nos ayudamos entre todos y la solidaridad realmente entre compañeros es importante. Pero ¿qué significa el equipo de salud? El equipo de salud significa que, a ver, como decía, la suma es más, o sea, el trabajo en equipo es más que la suma de las partes. El trabajo en equipo nos permite ser creativos, nos permite poder reemplazar o armar artesanalmente dispositivos que en la ciudad estarían, digamos, resueltos por diferentes especialistas. Y el equipo de salud es el que nos va a permitir ampliar un montón de actividades siempre y cuando tengamos la creatividad a mano. Los enfermeros, los agentes sanitarios, la gente que trabaja en servicios generales, los choferes, a veces en el trabajo uno realmente a veces no sabe quién es quién, no sabe si el chofer era el médico y el médico era el enfermero, porque a veces en el trabajo nos confundimos y hacemos todos de todo un poco. Y nadie le hace asco al trabajo. Yo realmente nunca me sentí sola. Siempre tuve al lado un compañero y siempre que tuve un problema pudimos hablarlo entre todos y pudimos ver cómo lo resolvíamos. Con respecto al trabajo que realizamos como equipo de salud, porque realmente hablar solo del médico, si realmente el médico estuviera solo, realmente no podría trabajar. No solamente trabajamos la parte asistencial, la parte más importante del médico rural es el trabajo con la comunidad y el trabajo extraasistencial. Y ese es realmente el trabajo en el cual yo podría decir que somos especialistas. Nosotros tenemos un muy intenso trabajo
primero, dentro del hospital y con el equipo, en actividades que no son asistenciales. Nosotros trabajamos muchísimo, empezamos a ver que había problemas que no los podíamos resolver con el tratamiento médico habitual. Y empezamos a crear dispositivos artesanales con todo el equipo de salud. ¿Por qué? Porque si el médico pretende hacer todo es absolutamente imposible. Y entonces de repente, por ejemplo, un taller de alcoholismo lo llevan adelante cuando el médico no está porque hay también enfermeros, porque hay agentes sanitarios, porque hay gente de administración. Un taller de juegos para trabajar con los chicos situaciones de violencia puede llevarse a cabo porque la secretaria de dirección y porque la gente que trabaja en servicios generales y la gente de enfermería puede seguir sosteniendo el trabajo. ¿Por qué? Porque confiamos, porque podemos trabajar en equipo y porque confiamos y valoramos el trabajo de los compañeros. Y cuando un compañero se siente valorado en su trabajo, el trabajo es diferente. Nosotros estamos atravesando una situación ahora de que no hay muchos médicos y sin embargo de todos los grupos que funcionan en el hospital no se cayó ninguno porque lo siguen sosteniendo los compañeros del hospital, los enfermeros, los agentes sanitarios, la gente de estadística, la gente de administrativos, la gente de servicios generales, es la gente que sigue sosteniendo el trabajo porque se han apropiado de él, porque es el trabajo del hospital, no es el trabajo del médico. Y si yo el día de mañana me voy o alguno de nosotros se va o me muero, o qué sé yo, que puede pasar, ese trabajo va a seguir. ¿Por qué? Porque es el trabajo del hospital, no es el trabajo del médico, es el trabajo del hospital. Es lo que nosotros le brindamos a la comunidad. El tener siempre claro para quién trabajamos, el tener siempre claro que todas nuestras necesidades, que son por supuesto importantes, están supeditadas al trabajo. Es decir, yo no acomodo los horarios de acuerdo a la conveniencia del equipo de salud. Los horarios se adecúan de acuerdo a las necesidades de la gente, a los horarios que vemos que la gente necesita para poder concurrir más y también al equipo de salud. Pero básicamente tratamos, cuando tomamos decisiones, de tener siempre presente para qué estamos. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función, cumplimos una función en la comunidad y ese es el primer objetivo. Y después acomodamos de acuerdo a las necesidades. Pero ¿se entiende cuáles son las prioridades? El servicio no está organizado de acuerdo a las necesidades del equipo de salud, está organizado de acuerdo a las necesidades de la gente. Por supuesto, con ciertos visos de racionalidad, ¿verdad? Lo que nos suele pasar cuando estamos en el interior es que no tenemos muchos recursos. Es decir, en un hospital yo tengo un paciente que se fracturó o un paciente que necesita kinesio y lo mando al kinesiólogo. Y tengo un chico que tiene algún problema o una discapacidad y lo mando a la estimuladora. Y tengo muchos recursos. Lo que pasa en el área rural es que uno tiene que ser creativo, porque no tenemos todos esos recursos, pero el servicio hay que prestarlo igual. Entonces empezamos a ver con qué contamos y empezamos a ver cómo podemos desempeñar o cómo podemos suplir esa función con creatividad. Entonces no tenemos kinesiólogos, pero por ejemplo en el pueblo hay profesores de educación física. Entonces, trabajamos con el CEF algún proyecto para poder hacer rehabilitación en el hospital con profesores de educación física. O, por ejemplo, no tenemos para hacer evaluaciones con los chicos con trastorno, pero la escuela especial tiene una psicopedagoga que viene algunas horas al hospital a trabajar con nosotros. Y entonces, de a poco, nos vamos empezando a juntar con otras instituciones para poder, entre nosotros, empezar a ver cómo resolvemos los problemas de nuestra comunidad. Y así empezamos a trabajar, además de trabajar con el equipo de salud, empezamos a trabajar con otras instituciones y otras disciplinas para poder dar respuesta, porque la salud es algo muy complejo. Y si nosotros pensamos que desde el médico o desde la enfermera lo vamos a poder resolver, bueno, me parece que vamos a frustrarnos mucho. Entonces nos empezamos a juntar con otras instituciones y nos empezamos a juntar
con la policía, porque no le tomaban las denuncias a las mujeres y le decían vaya, vaya, que después vamos a hablar con su esposo, y jamás le tomaban la denuncia. Entonces nos empezamos a juntar con la policía y la PIA les dio varias clases de lo que es violencia, y entonces empezaron a entender qué es esto de la violencia familiar y de género, y nos empezamos a juntar con el juzgado, y nos empezamos a juntar con las escuelas, porque la maestra nos mandaba los chicos para que le hiciéramos una tomografía computada a ver por qué no aprendían, porque seguro que tenían algo en el cerebro, pero resulta que el problema no era el cerebro, el problema era dónde vivían, las relaciones intrafamiliares, la desprotección, el abandono, a veces situaciones de alcoholismo, de violencia, y de repente descubrimos que los problemas eran bastante más complejos de lo que parecían. Y entonces nos empezamos a juntar con la maestra para ver qué pasaba, porque realmente el menor problema que tenía este chico era no aprender. Y entonces nos empezamos a juntar con la gente de Acción Social, a ver cómo podemos resolver esta familia que vive en 10 en una sola habitación. Este chico no tiene ni tiempo para sentarse en una mesa a poder estudiar. Y entonces nos empezamos a juntar y empezamos a decir, bueno, a ver, ¿y vos? ¿Y yo? Y entonces empezamos a armar redes y empezamos a armar trabajo interinstitucional. Bueno, mira, yo por ahora lo voy a esperar que no puede aprender la tabla del 2, pero mientras tanto nosotros vamos a hacer una intervención, vamos a hacer un informe policial, vamos a trabajar con esta mamá para que venga el grupo de mujeres y pueda cortar con el ciclo de la violencia, vamos a trabajar con este chico en un taller de juego, vamos a trabajar de tal manera, y la maestra, bueno, la maestra va a hacer adecuación de contenidos a las capacidades que tiene este chico, y el juzgado, bueno, el juzgado me va a garantizar que va a haber un oficio para que los padres estén obligados a hacer tratamiento y para obligarlos a los padres a mandar al chico a un dispositivo para que pueda ser intervenido, y Acción Social, y bueno, esta familia viven 10 en una habitación, Acción Social se va a encargar de darle un apoyo para que puedan ampliar la casa y tener un poquito más de intimidad y no estén todos juntos. Y así empezamos a resolver las cosas. Así se empieza a resolver las cosas. Cosas que realmente no, de otra manera, no podrían ser resueltas. Si yo pretendo resolver esto desde un consultorio, no voy a poder jamás. Y estos son los aprendizajes que uno va haciendo a lo largo del tiempo, que solos no se puede, nunca hay que quedarse solos. Y el médico rural, si sabe buscar y sabe acompañarse, nunca va a estar solo. Va a estar con sus compañeros, nosotros somos 7 médicos, y va a estar con sus compañeros del equipo de salud, que somos 100 en el hospital, y va a estar con el resto de la comunidad, porque eso es la inserción, empezar a trabajar con el otro. Si yo me quedo sentada en el consultorio esperando que me vengan a buscar, estoy frita, siempre voy a ser la de afuera. Siempre voy a ser la doctora de afuera, que viene, está unos 2, 3 años, se aburre porque acá en el pueblo no hay nada para hacer y se va. Y esa es la idea que tiene muchas veces la gente de los médicos que venimos de afuera. ¿Pero por qué? Porque nos quedamos adentro del consultorio y porque no salimos. Y cuando uno sale y ve las posibilidades, las inmensas posibilidades de trabajo que tiene un médico general, la cantidad de cosas que se pueden hacer, que no las vas a poder hacer en un lugar grande o te va a costar mucho más trabajo, realmente uno empieza a decir, pucha, pero la verdad que está bueno esto de ser médico general. Porque la verdad que está bueno esto de poder poner en práctica todo lo que se habla de la participación comunitaria, pero yo lo estoy haciendo en vivo y en directo. Pucha, pero mirá qué bueno que está esto de la promoción, cómo se puede elaborar. Porque después de un tiempo la gente empieza a darse cuenta que esto sirve. Y entonces te buscan de la escuela, te buscan de un montón de lugares para decir, doctora, ¿sabe que estamos viendo muchas cosas? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hablar con la gente, podríamos dar una charlita. ¿Y saben qué? Después de varios años, en Andacollo la gente ya no viene a pedir la charlita, la gente viene a pedir el taller. ¿Por qué? Y porque el taller es otra cosa. Y la gente aprendió que lo que ellos saben y tienen para decir, vale. Y que a partir de eso que ellos saben y dicen, nosotros empezamos a construir algo un poco diferente. Pero que básicamente no es el médico que sabe y viene a dar la charlita, y ustedes que son los paisanos que no saben nada, me escuchan y hacen lo que yo les digo. Sino que empezamos a trabajar. Primero vemos qué pasa. Primero vemos cómo lo criaron a usted, cómo le ponían límites a usted. Y a mí me cagaban azote. Yo no sabía ni por qué, pero mi papá llegaba a la noche y me pegaba. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a ese señor? No, los derechos de los niños, y no hay que... Con él tengo que trabajar de otra manera, porque su formación cultural ha sido diferente. Entonces, yo tengo que empezar a contactarlo con su niñez, tengo que empezar a hacerlo ver. ¿Usted le gustaba que le hicieran eso? Y no, la verdad que no. ¿Y usted a su papá
Y no, la verdad que yo a mi papá lo que le tenía era miedo. ¿Y usted quiere que su hijo le tenga miedo o le tenga respeto? Ah, pero que no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo respeto que miedo. Esas son las infinitas posibilidades que tiene un médico general. Son los lujos que nos damos y son lo que nos sostienen en el trabajo. La capacidad de ver, de hacer y ver que eso que hacemos junto con los demás tiene sus frutos y tiene sus resultados. Yo sé que hay muchas cosas que no estamos beneficiados. Sé que es difícil en muchas situaciones, pero también, si uno le gusta, las capacidades y la inmensa posibilidad de cosas que uno puede hacer en un lugar donde no estoy ceñido por cosas tan comprimidas como puede ser un lugar urbano, donde las cosas sé que a veces son más difíciles de hacer. No quiere decir que no se puedan hacer igual en un centro de salud, en un barrio, pero realmente en la ruralidad y por la relación que uno tiene con la gente, porque uno vive ahí. Mis hijos van a la misma escuela que el resto y yo estoy en la reunión de padres con la gente y soy de la que protesta contra la maestra también y soy la que hace reclamo porque no hay agua y yo estoy ahí adentro y eso me permite hacer un montón y incidir de una manera que no incide la persona que viene, está 2 horas o 3 o 4 en el consultorio y pues se va a su casa y no la ven nunca más. ¿Es una forma de vida? Sí. ¿Te tiene que gustar? Sí. Pero si te gusta realmente, yo no cambiaría por nada y yo siempre digo, a veces me preguntan los enfermeros más nuevos, ¿y usted, doctora, por qué cayó acá? Como diciendo, no. Y bueno, yo caí porque me gusta y realmente si yo, ¿vieron eso de que si uno volviera a nacer y esto de que uno se reencarna y todas esas cuestiones? En realidad si yo me quisiera reencarnar en mi gata que está durmiendo todo el día. Pero si me volviera a reencarnar o fuera médica de vuelta y tuviera que volver a elegir, yo creo que volvería a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Y cuando uno habla de la vida personal, y sí, hay otras formas, las relaciones pasan por hacer otras cosas. ¿Qué es lo que sostiene además del trabajo? La familia. Imagínense criando hijos sin el miedo a que los secuestren o que los roben o que les saquen no. Mis hijos a los 7 años se iban solos a la plaza a andar en bicicleta, se iban solos a jugar a la casa de unos amigos, iban y venían por todo el pueblo con la seguridad de que todos nos conocemos. Terminaron su secundaria, hicieron la primaria y la secundaria en Andacollo, y para los que tienen miedo, que dicen, no, pero la verdad que la educación en los pueblos es una porquería, yo tengo que pensar en mis hijos que tienen que ir a la escuela privada que le da 7 idiomas, y bueno, mis hijos se criaron, fueron a la escuela pública de Andacollo y hoy están estudiando en la universidad. Hay un montón de cosas, hay un montón de beneficios en vivir en un lugar chico. Es cierto, no tengo una buena conexión de internet, es cierto, puedo hacer cursos, pero si tengo una videoconferencia la tengo que hacer de noche porque la señal es mala. Es cierto que cuando tengo que hacer un trámite o una cosa importante me tengo que ir a Neuquén, que son 500 kilómetros, pero de paso me pido unos días, voy, aprovecho para salir a comer afuera, porque en Andacollo uno puede comer afuera, en el patio. Pero yo tengo amigos que viven en la ciudad y resulta que uno dice, no, yo no voy a vivir en un pueblo porque resulta que voy a extrañar un montón de cosas. Y resulta que mis amigos que viven en la ciudad están tan enloquecidos trabajando de acá para allá que finalmente disfrutan menos las cosas que tiene una ciudad que yo, que voy una semana y las hago todas juntas. Y ellos no hacen nunca nada porque están cansados, porque tienen miedo que los asalten, porque a las 10 de la noche tiene que estar encerrado con cuatro llaves. Yo me voy de mi casa y dejo la puerta abierta, jamás pongo llave. Mi mamá en Rosario me persigue porque yo me voy y me olvido de poner llave en Rosario. Entonces mi vieja dice que nos van a matar a todos. En fin. Bueno. Bueno, y para las solteras y solteros que dicen, no, pero no me voy a ir a un lugar chiquito, resulta que, mire, yo conseguí al amor de mi vida en un pueblo de 900 habitantes, así que eso de que uno no se puede ir solo a un pueblo es mentira. Y no soy yo la única, tenemos varios antecedentes.
la bioquímica de Junín, las médicas de Junín, todas nosotras llegamos solteritas y fíjense cómo enganchamos. Y la ventaja además que uno tiene en un pueblo chico es que uno no puede andar tonteando. Vieron que los noviazgos en las ciudades son largos porque, bueno, porque dan vuelta, porque un día van al cine, otro día van a calle. En los pueblos chicos tenés que ir a los bifes rápido porque no hay muchas cosas para hacer, ¿vio? Entonces tampoco uno puede andar perdiendo tanto tiempo. Así que bueno, las cosas se resuelven rápido. Bueno, creo que andamos en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Lila. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Pedro Botras. Hola, buenos días. Bueno, me parece que Arturo y Lila nos ha dado el empujón para la medicina rural. Particularmente mi experiencia, yo soy médico general, me formé en la residencia de Roca y después trabajé en la línea sur en Sierra Colorada, un pueblo que está en el medio de la meseta. Y bueno, ahora ya hace 15 años que estoy en Bolsón, entonces mi referencia fundamentalmente cuando me invitaron a esta mesa y me plantearon el tema del documento de Santa Fe, el pensamiento y la idea un poco era trabajar o ver las tensiones que hay y cuáles son las dificultades para las coberturas de estas zonas rurales. Así que mi presentación fundamentalmente va a ser poder mostrar o poder intentar mostrar las tensiones que hay y cuál es la situación que nos está pasando hoy actualmente en lo que la dificultad que tenemos como provincia de cubrir esta región en la cual, como tanto dice Lila como Arturo, cuando uno está ahí es muy gratificante el desarrollo que uno hace como médico porque completa muchísimo la formación que sale de la residencia, se fortalece un montón de todos los conceptos de la medicina, pero fundamentalmente adquiere el valor de estar con la persona, de estar con la familia, de estar con el puestero que está a cientos de kilómetros de distancia y que está solo y que a veces cuando uno se acerca a ese lugar es la primera persona que ve en semana y meses a veces. Entonces eso hace que uno salga como fortalecido en esta vivencia. Particularmente quería primero mencionar médicos rurales de Río Negro que han trascendido la región, algunos a niveles nacionales y otros a niveles locales, pero que son muy reconocidos. Cuando uno va y recorre la provincia o está en estos pueblos, siempre recuerden y los retrae, ¿sí? Tanto a Néstor Perrone como a Aldo Neri, que tiene trascendencias nacionales, pero fundamentalmente también Raúl Fernícola y Mario del Carpio. Raúl Fernícola es un médico rural que es Balcheta, que la gente de muchos lugares lo iba a ver o consultar, médicos que en su momento operaban en estos hospitales, que uno mira en perspectiva cómo ha cambiado el trabajo del médico en estos pueblos, en los hospitales de complejidad 3 o 4, en donde hoy la medicina nos ha llevado a que las cuestiones tecnológicas y la medicina defensiva nos ha corrido de ciertas prestaciones que antes se hacían con mucha naturalidad, ¿sí? Y por otro lado, Mario del Carpio, que hoy es intendente de Jacobasi, un médico general, que luego pasó, se formó también en cirugía y realmente tiene un reconocimiento y me parecía que era importante mencionarlo en este espacio. Y bueno, la población de Río Negro somos 638.000 habitantes, es una población pequeña, pero fundamentalmente, si uno mira el porcentaje donde está la población de Río Negro, se lleva el 50% se lo lleva el Alto Valle y el 21% se lo lleva la zona andina. O sea que la población, fundamentalmente el 71% de la población de Río Negro está en un pequeño pedazo del territorio que es aproximadamente del 10%. Y lo que nosotros llamamos la línea sur o la ruralidad, ¿sí? Que es el 56% del territorio,
es donde hay una menor población. Esto es importante plantearlo porque cuando hay política de salud, cuando hay decisiones políticas o donde hay que poner recursos, en estas cuestiones pesa muchísimo dónde está esta población, y entonces cuál es la población que a veces está perdida o dejada de lado. Esta es la provincia de Río Negro y entonces en verde es la línea sur. La línea sur se llama porque es una línea que va desde Viedma hasta Bariloche, por donde pasa la línea del tren, pasa de vez en cuando el tren, ¿sí? Y en cada lugar hay una ciudad y en cada ciudad entonces hay un hospital, ¿sí? Ahí en los dos extremos, en Balcheta y en Jacobasi, son hospitales de complejidad 4 y todo el resto son todos hospitales de complejidad 3, ¿sí? Todo lo que es en verde sería la meseta. Y fíjense entonces qué espacios pequeños que tiene tanto el valle como la zona andina, que es el que se lleva el mayor porcentaje de la población, y cuál es el territorio de la línea sur que hace que está la distribución de una población rural más dispersa. Y las diferencias de paisaje y de productividad, ¿no es cierto? Tanto en el valle con la manzana, la zona atlántica fundamentalmente con el trabajo del turismo, la zona andina y la meseta, ¿sí? La diferencia que hay, particularmente por ahí en la meseta, fundamentalmente es una zona más desértica y que actualmente está bastante golpeada por el tema de la sequía y hace poco tiempo atrás con el tema del volcán. Entonces es una producción fundamentalmente bovina que hoy está en crisis a nivel. Entonces, en este planteo de cómo se va achicando las poblaciones rurales, Río Negro en el año 91 aproximadamente tenía el 25% de la población rural, en el año 2001 llegaba al 18% y actualmente, según el censo del 2004 de ganadería, tiene el 16% de población rural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ruralidad, fundamentalmente hablamos de eso, hablamos de la línea sur, que es la región de mayor extensión en la provincia, en donde vive mayor cantidad de población rural en condiciones socioeconómicas y climáticas más críticas. La población rural, cuando uno la ve en perspectiva, ¿sí? Está la población concentrada y el disperso. El disperso actualmente cada vez se va quedando solamente con puesteros. Esto también es la destrucción que va generándose en pequeños productores que lamentablemente por cuestiones económicas, por cuestiones sociales y familiares van dejando el área de trabajo, van dejando puesteros en esos lugares o grandes empresas que compran los grandes territorios y solamente se trabaja con puesteros y la familia se va a los lugares urbanizados. Y en Río Negro también los pueblos originarios ha perdido también esa idiosincrasia en gran parte de trabajar en comunidad y también se encuentran dispersos y cada vez se van aglomerando en las pequeñas ciudades. En lo que respecta a políticas públicas, Río Negro lo que trabaja, si uno lo ve en el planteo normativo, dice, bueno, tiene una cobertura porque tiene hospitales de complejidad 3 y 4, tiene centros de salud en los parajes, con lo que llaman rurales, tiene una red de derivación y tiene forma de recursos humanos, tanto agente sanitario, enfermera comunitaria y residencia de medicina general con orientación rural. Entonces, si uno ve un esquema de lo que es la cobertura de esta área, dice, uno podría plantear que estaría en condiciones de dar respuesta a esto. Ahora, cuando uno ahonda en estas cuestiones, uno ve que los hospitales de Río Negro tienen la característica, a diferencia por ahí de otros hospitales, que manejan fondos de funcionamiento, tienen como cierta autonomía para su propia organización. Esto facilita en gran parte en esta cuestión de que si hay un equipo funcionando en el mismo, tiene bastante libertad para poder generar acciones sin estar dependiendo de un financiamiento.
En el tema de los hospitales, cuando uno analiza los hospitales que tiene toda la línea sur, los hospitales fueron formados a partir de cuando se formó funcionaba el ferrocarril. Entonces son hospitales de muchos años que actualmente están en pequeñas modificaciones y readecuación del funcionamiento, pero realmente tienen bastante necesidad de cobertura. En lo que es la red de derivación, pasa seguramente que debe estar pasando lo mismo que pasa en Neuquén, la dificultad que tienen los médicos rurales de garantizar una derivación a un centro mayor complejidad, dado que si bien la red está armada, esa red depende muchas veces del receptor que quiera recibirlo o no y no te garantiza el funcionamiento. En estas cuestiones, Río Negro, si nosotros mirábamos el mapa anterior, al estar en el medio de la provincia, las distancias que tiene a los hospitales de Roca, de Bariloche o de Viedma son entre 200 y 300 kilómetros. O sea que la distancia que tiene es bastante importante y también los caminos son caminos de tierra con bastante dificultad. Entonces, para el médico que está, las derivaciones es un problema que a veces se resuelven desde el contacto personal o de la comunicación que uno tiene con diferentes hospitales. Pero bueno, es una cuestión que uno debería como rediscutir. En lo que respecta a la formación de recursos humanos, Río Negro tiene una característica de formar tanto sean enfermeros, agentes sanitarios, médicos, de residentes con orientación rural. Pero la realidad es que estas formaciones no se tocan, no se entrelazan entre sí y eso dificulta muchísimo el planteo de armar equipo y rediscutir la formación a partir de equipos de salud. En lo que respecta al tema de la residencia pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos formando médicos generalistas, planteamos formación de médicos generalistas para hospitales de complejidad 3, pero ese médico generalista, cuando uno plantea la cobertura a los centros de salud de los hospitales 3 o 4, dificulta su partida o su vida ahí. ¿Cuáles son lo que hace que el residente no vaya a estos hospitales? Genera siempre muchas incertidumbres o dudas. Uno plantea la cuestión económica son lo que no incentiva al residente a ir a estos lugares. En realidad, todos los que hemos estado en la línea sur o en estos hospitales, si bien es importante la parte económica, no es precisamente lo que nos sostiene en esos lugares, sino es todo el trabajo en equipo. Entonces la discusión que tenemos y la discusión que uno debe plantearse en estas cuestiones, que para sostener el personal o para generar incentivo en participar en estos hospitales o trabajar como médicos rurales, fundamentalmente es rediscutir cómo nosotros nos organizamos y cómo nosotros hacemos una estructura que nos pueda contener a nosotros y poder trabajar con los residentes o con el personal que vaya. Los hospitales de la línea sur son 9 hospitales y actualmente solamente 3 o 4 tienen médicos generalistas formados en Río Negro. El resto, la mayoría son médicos formados, pero que sin residencia, y actualmente se están incorporando muchos médicos formados en Cuba que directamente se incorporan a estos hospitales. Esto está generando como tensiones también porque hay diferente idiosincrasia y diferentes planteos de cómo trabajar con los equipos de salud. Río Negro plantea como incentivo trabajar en esta zona rural con viviendas para profesionales, un cambio de categoría cada 4 años y un plus para los médicos de la región de 5.000 pesos. El dinero, uno lo que dice en esta área que
la realidad uno tiene capacidad de ahorro porque no tiene dónde gastar la plata. Esto es cierto. El incentivo económico ha sido bueno porque da reconocimiento y da como a los trabajadores, le da como un aliento como para estar. Pero en realidad también ha venido en contra porque esto ha hecho que médicos sin formación acceden a estos lugares exclusivamente por la cuestión salarial. Y esto, lamentablemente, desvirtúa esta mirada que tanto Arturo como Lila nos planteaba de un médico rural con trabajo en la comunidad, con la inserción dentro de la comunidad, con el trabajo en el equipo. Entonces, uno debe rediscutir estas cuestiones también. Es importante el tema del incentivo, pero lo importante en esta cuestión es rediscutir a nivel provincial cómo se hace un proyecto en donde se trabaja con estas comunidades. Es decir, si no hay una dimensión de un planteo de una región en la cual uno debe focalizar y a partir de ahí rediscutir qué servicio de salud queremos brindar, es casi imposible sostener tanto sea la cobertura como el incentivo que el residente vaya a estos lugares. Es decir, uno de los planteos fuertes que uno se hace en esta cuestión es rediscutir en esta zona, empezarla a palparla y a visualizarla y a partir de ahí rediscutir cuál es el servicio de salud que la provincia o que queremos brindar y cómo hacemos para que esto sea efectivo y no necesariamente solamente con la necesidad de cubrir, ya sea o con médico o una cuestión económica. Río Negro trabaja a partir de brindar servicios de salud y trabaja a partir de programas. ¿Qué significa? Simplemente cada hospital es un área programa, pero en ese área programa bajan los programas a nivel ministerial y se desarrollan los servicios de salud. Las políticas es netamente una hospitalocéntrica, ¿sí? Es el hospital el eje del territorio en el cual se desarrollan las tareas. En estas cuestiones, cuando el hospital es el núcleo de funcionamiento y tenemos profesionales médicos sin formación o sin una capacitación en la ruralidad, habitualmente el que maneja el hospital es la administradora, que es la que maneja el dinero y el que maneja esas políticas de qué hacemos y qué no hacemos. Nosotros, los fondos de funcionamiento del hospital, fundamentalmente en estos hospitales, se utilizan en gran parte para el tema de combustible, para cubrir el área geográfica tan extensa. Pero si nosotros tenemos, que nos sucede lo siguiente, nos sucede habitualmente, que una administradora muy fuerte, ese dinero a veces lo distribuye en forma arbitraria y no nos garantiza o no nos alcanza para generar una cobertura de la protección. La APS parece como una política de Estado, pero sin jerarquizar el primer nivel de atención. Una de las discusiones grandes que tenemos, estas cuestiones, tanto Río Negro como Neuquén, fundamentalmente Río Negro, tiene una experiencia y tiene muchos años en el primer nivel de atención, tiene muchos años en formación de médicos generales y agentes sanitarios, pero no tiene una política a nivel provincial, no tiene una jerarquización dentro del ministerio de lo que es el primer nivel de atención. Eso lo que conlleva a que cada lugar se genera a partir de ciertas individualidades. Y por otro lado, tampoco hay una interacción, como se hablaba de hacer, de los diferentes programas o de los diferentes ministerios para el tema de la región. Entonces, particularmente lo que uno plantea en esta cuestión con el tema de cobertura y en el tema de nuestra necesidad con el área rural, es esto que primero habría que hacer una dimensión de un análisis desde la ruralidad, ¿sí? Y desde la medicina rural y plantearse fundamentalmente cuáles son nuestras discusiones de la falta de cobertura de estas áreas, ¿sí?
la larga distancia que nos separan de los centros de mayor complejidad y el avance de la medicina defensiva y tecnológica nos ha llevado a anular muchos de los tratamientos que se pueden realizar en esos lugares y ahora también nos ha inhibido a realizar los partos, ¿sí? Como protegiendo a la madre y al hijo de un parto más seguro, y nos ha llevado a hospitales de complejidad 6, pero resulta que hoy los hospitales de complejidad 4, tienen un índice de cesárea entre un 50 y un 60%. O sea que estamos, además de ser poblaciones que están con situaciones socioeconómicas con dificultad, nosotros como servicio de salud, en vez de brindarle calidad de servicio, lo estamos llevando hacia otras áreas para tener a sus hijos y por otro lado le estamos hasta inhibiendo de tener un parto natural y llevándolo a una cesárea. Las alternativas es rediscutir el modelo de salud imperante, ¿sí? Es rediscutir cuál es el modelo que nosotros de salud que queremos brindar, ¿sí? Una de las alternativas que uno plantea es generar un proceso de participación con la comunidad. Lo que uno rediscute fundamentalmente en esta cuestión es llevar un modelo o plantear que el modelo de salud va a salir desde el mismo sistema de servicio de salud. El modelo de salud va a salir con la comunidad y sentado con la comunidad. Desde ahí nosotros nos tendríamos que replantear esta cuestión de cómo nos posicionamos como trabajador de salud. Hay una ventaja, por un lado, lo que uno plantea en estas cuestiones de nuestras áreas, es que nosotros discutimos con el equipo de salud. Pero con el equipo de salud lo que uno plantea fundamentalmente es cómo hacemos para que el equipo de salud, junto con la comunidad, rediscuta cuál es el rol que debemos cumplir como trabajadores o como institución y cuáles son los tiempos necesarios para ir generando viabilidad para que la realidad de hoy de la ruralidad no sea de una política escasa y una política de falta de recursos. Fundamentalmente en esta cuestión de cuando uno se sienta a rediscutir el modelo y a rediscutir la cobertura de salud, uno debe discutir también el tema del financiamiento. Entonces debemos llevarlo al plano de la discusión en la puja de poder, dónde se encuentra la financiación y hacia dónde va el recurso para sustentar ciertas políticas de salud que uno quiere conllevar. La idea entonces un poco en esta presentación era correrme de la mirada del trabajo del médico rural, en la cual tanto Arturo como Lila lo presentaron y realmente todos los que hemos estado en área rural sentimos que nos has pasado experiencias similares, pero hoy nuestra realidad nos lleva a cómo poder rediscutir que estas áreas con médicos que han perdurado durante tiempo no se nos vaya decayendo y no sigamos precarizando estos servicios de salud en estas áreas. ¿Y cómo podemos rediscutir? Sí. ¿Cómo podemos rediscutir con los trabajadores y con los que estamos formando para generar un espacio propicio para que el residente y el trabajador se quede en esta área y pueda rediscutir conjuntamente con la comunidad brindar servicio de salud? Lo que uno debe pensar en esta cuestión es que nada es creación espontánea, nada es que porque esto es muy lindo yo voy a ir a trabajar a un lugar lindo. Cuando uno va a trabajar se encuentra con la gente que está y uno debe armar el equipo con el equipo que está. Nosotros nos formamos como médico general, nos formamos con una especialidad que vamos a trabajar con las dificultades, con la incertidumbre, con la falta de recursos. No nos formamos para ir a un lugar lindo para que todo esté bien. Nos formamos para que
a partir de nuestros conocimientos teóricos y de nuestra práctica durante la residencia, vayamos a un lugar a rediscutir con la comunidad qué sistema de salud queremos y podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, no es una pregunta en sí. Quería saber si el doctor Serrano trajo libros para vender, porque nos quedamos con ganas de comprarlo cuando estuvimos en el Congreso de Medicina General, sobre todo de la ruralidad, ¿no? Si tiene algún ejemplar. Sí, me olvidé de bajarlos, están en el auto. Ah, bueno, Después muchas gracias. los pongo ahí adelante. Me acordaba algo que por ahí es importante. En la página de AMER colgamos todas las filmaciones del foro y hay algunas que realmente son muy valorables, sobre todo de algunos extranjeros. Si les interesa saber cómo está la salud rural latinoamericana también, porque se hizo todo un informe muy pormenorizado país por país. Así que todos esos documentos están ahí, gráficos que los pueden bajar, son videos. ¿Alguna otra pregunta? Aquí un comentario. Bueno, mi nombre es Juan, soy un residente de tercer año del Bolsón. Provengo de la línea sur. Toda mi vida viví allí, así que esto lo viví antes desde el otro lado, ¿no? Entonces, nada, felicitar a las ponencias y como comentario siempre discutí con mis compañeros de residencia que uno no se forma como médico general solamente yendo a las jornadas y vistiéndose como un paisano. Y bueno, veo que me equivoco y estas jornadas realmente sí ayudan mucho y la visión que ustedes desplegaron junto con la ponencia del doctor Río estos días anteriores es la realidad que vive un médico general en algunas zonas. Está bueno para abrir las miradas y fijarse a dónde estamos y que la realidad es esa es la realidad que vamos a vivir el día de mañana si algunos vamos a ir a trabajar a este tipo de zona. Así que nada, felicitarlo por el trabajo que han hecho y por esto de transmitir todos sus conocimientos y su forma de trabajar y la visión que ustedes tienen a todos nosotros y esperar que nosotros también aprendamos algo de todo esto de que ustedes han transmitido hoy. Nada más. Hola, sí, en la residencia no nos preparan para las frustraciones y a veces tenemos algunas. Qué sé yo, me acuerdo de un chiquito que cayó a un tren, los padres estaban ordeñando, cayó a un tanque australiano, lo trajeron ahogado obviamente, por más que le hice RCP casi 2 horas porque era chiquito, tenía 2 años, murió. Y bueno, y esas cosas así son altamente frustrantes, pero qué sé yo, resiliencia es justamente eso, tratar de salir fortalecido de todo esto. Era una mamá que en realidad daba todo para que no tuviera ese hijo, porque cuando se embarazó, el novio la dejó, los padres la echaron de la casa, quedó sin trabajo y ella seguía con el embarazo. Después, en el tercer mes, se agarró una rubiola. Había un 35% de posibilidades que tenga una embriopatía rubiólica. Decidió seguir con el chiquito y el chiquito siguió, nació sano, nació bárbaro, pero después se ahogó. Esas situaciones que a veces son jodidas, frustrantes y demás, pero como decía, el equipo, a veces personas de fuera del equipo, ¿no? Que por ahí algunos viejos o unas viejas del pueblo que tienen mucho sentido común y que te ayudan, pero para ser un buen médico rural, además de ser creativo, hay que ser práctico. Para resolver todas las situaciones con un pedazo de alambre y gasa y tela adhesiva y lo que haya. Pero esas cosas pasan, como también hay cuestiones
re maravillosas y alegrías que uno tiene cuando, qué sé yo, la vez pasada me aparece una señora con una nena que tenía 17 años y, doctor, mire, la nena, ¿se acuerda? Y sí, qué sé yo, pero ¿se acuerda de ella? No, la verdad que no. Usted me atendió el parto. Qué sé yo, situaciones así que se había ido a otro lado y después volvió y no la había vuelto a ver, que iba a reconocerla. Pero cosas así lindas como para decir que uno puede acompañar todos estos procesos que son maravillosos. La longitudinalidad, la continuidad, todo eso se da fantástica. Bueno. Una cosita. A nosotros esto nos pasa, por ejemplo, los chicos que están estudiando afuera aprovechan para hacerse atender cuando vuelven a Andacollo. Entonces uno les pregunta, pero vos estás en Córdoba o en Mendoza. No, dice, allá uno no es nada. Dice, yo vengo acá porque yo les tengo confianza a ustedes. Es decir, yo creo que la medicina que se realiza es una medicina de alta calidad, porque tiene en cuenta al ser humano como global en su contexto familiar y en su contexto social. Y la gente lo percibe a eso, y la gente prefiere hacerse atender en Andacollo a veces que hacerse atender afuera, porque siente que es más contenida. Yo creo que es una medicina de alta calidad lo que hacemos. No deshumanizamos al paciente, no es un hígado que tiene un problema y alrededor del hígado de una persona, sino que nosotros vemos a las personas, su familia, su comunidad. Yo creo que no es cualquier medicina, es una medicina de muy alta calidad. Yo quería decir algo, no es como para asumir responsabilidades, pero esta experiencia que cuenta Arturo, que cuenta Lila, si nosotros no salimos a reconstruir estos espacios, el Estado va a seguir precarizando estos servicios. Nosotros nos formamos con médicos generales, y formamos médicos generales para el área rural, pero lo formamos para esto, para que esta experiencia que tanto Arturo como Lila cuenta, se recrean en todos los hospitales, si hay ganas y se va a trabajar, ¿sí? Ahora, si dejamos de ir ahí a trabajar, el Estado va a cubrir con cualquiera porque no le interesa, porque no es una población que tiene peso. Por eso es la discusión que uno tiene en esta cuestión de por qué nos formamos como médicos generales con orientación rural y por qué queremos que el residente vaya ahí y que ese residente o el que esté ahí nos obliga a nosotros, que por ahí no estamos en esta zona ahora, a sostener y armar una estructura de sostén. Pero el planteo fundamentalmente que quería transmitir en esta cuestión es esto. Formamos médicos generales para que sucedan estas experiencias que las suceden cotidianamente cuando uno va a trabajar con la población. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a dar por concluida. ¿Querías una cosita más? No, que en esos documentos están pensadas todas estas cuestiones a la hora de evitar el quiebre, porque es muy común que en algunos momentos nos quebremos y algunos no aguanten, porque hay que tener todos los caramelos bien puestos para sostenerse en el tiempo y hacerlo con gusto y canalizar todas esas cosas feas a lo lindo. Pero está pensado dentro de los documentos, hagan lo posible por difundirlos a las autoridades, algunos los va a tomar, ojalá que no lo tiren como al cesto de basura, pero hay que seguir, me parece, con esa intención para tratar de mejorar y de reforzar para que las universidades, que ayer lo hablaba con el secretario académico de la universidad que vino, también tomen en cuenta esto para la educación continuada, porque a veces desde el ministerio hay mucha desprotección. O sea, te pagan el sueldo y nada más, y arreglate con lo que puedas. Entonces, volver a la creatividad, volver a buscar formas para no desactualizarse. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, podemos concluir que